tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que Cambió Mi Destino. De manera cariñosa y respetuosa te saludo, soy Gustavo Adolfo Infante. Nuestro invitado del día de hoy es acapulqueño. Y yo creo que es el primer diamante acapulqueño. Él es un hombre polémico, incluso dice su corrido que lo ha resuelto a balazos. ¿Será? En 1989 debuta en telenovelas, pero su éxito fue aquel Roger de Muchachita. Fue casado, es divorciado, es empresario, es hotelero, es papá. La pregunta es fiel? Es un mi rey por excelencia. Él es el diamante negro, el señor Roberto Palazuelos. Querido Beto, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por la increíble presentación, mi querido Gustavo Adolfo. Pues aquí muy contento de estar aquí contigo y en estas instalaciones tan bonitas de imagen. Tan padres, ¿verdad? Muy padres. Es tu casa. Muchas gracias. Roberto Palazuelos, arrancamos por Acapulco Guerrero, por Sí. enero de 1967. Así es. 31 de enero. 31 de enero. ¿Qué signo zodiacal eres? Acuario. ¿Cómo es un acapulqueño del 31 de enero del 67 en este maravilloso puerto, ahora golpeado desafortunadamente por la delincuencia que es mi Acapulco? Pues mira, ¿cómo te definirías? Pues amante del mar, amante de los mariscos, amante del sol, amante de las cosas sofisticadas, pero también amante de las cosas sencillas. Esas cosas que no tienen precio, que no valen nada y que te regala Dios, para mí son las más valiosas. Un amanecer, es lo que me gusta a mí de Guerrero. ¿Cómo recuerdas tu infancia, Roberto Palazuelos, en Acapulco? ¿En qué colonia vivías? Nosotros vivíamos en una colonia que era la colonia que existía en aquel entonces, donde vivían también los Ruiz Massieu y varias gentes, que era la colonia El Roble, que era cuando venías entrando de la carretera, entrabas por ahí. Ahí había una calle que era una calle grandísima que un gobernador le mandó a poner la calle del Tigre en honor a mi abuelo. Le quisieron poner la calle Roberto Palazuelos, pero mi abuelo dijo que no, que estaba muy largo y que le pusieran la calle del Tigre. Y la calle del Tigre número 1 es la casa de mi abuelo, que es donde yo crecí. Una casa muy grande, una casa de 20,000 metros cuadrados, con vacas atrás, con caballos adentro. A mi abuelo le gustaba que le ordeñaran las vacas y le llevaran la leche hervida calientita. Una alberca muy grande, jardines muy grandes, muchos primos, muchas fiestas de cumpleaños, muchas tías amorosas, una abuela maravillosa. Con Susana Palazuelos. Susana, Margot, Beatriz, las hermanas de mi papá, y Margot, mi abuela, que es en realidad la que es la gran chef y la que luego hace gran chef a Susana, ¿no? Ok. ¿Hermanos? Puros medios hermanos. Mi padre se volvió a casar otras 2 veces y tuve 3 y 2 hermanos. Menores Todos que tú. menores que yo, sí. Menores que yo, pero todos muy exitosos, ¿eh? Me impresionan. Uno de ellos, Mauricio, se acaba de casar la semana pasada. Es un abogado penalista de la Libre de Derecho que se graduó con honores y trabaja en el despacho penal más importante de México. Es la mano derecha de Pepe Nazar, el penalista, y muy bien. El otro es arquitecto y el otro da clases en Harvard. Es doctor, es médico y da clases en Harvard. Ok, ¿y la relación con ellos fue cercana cuando tú eras Son niño? mucho más chicos que yo, entonces generacionalmente hubo una relación ya cuando ellos estaban más adultos, pero de chicos no, porque pues yo ya les llevaba mucho trecho, ¿no? Entiendo que cuando tú tenías 2 años de edad, corrígeme si caigo en alguna impresión, Roberto Palazuelos, por las fechas, tu mamá y tu papá se separan y tu mamá se va. Nunca se separan en realidad legalmente, sino que mi mamá, tenía yo 3 años y medio. Mi mamá era una modelo muy famosa. María María Badó, Badó, una modelo con un tipo muy raro. francesa. De padre francés, pero americana, y de madre me parece ser que de Perú. Entonces, una mezcla muy rara, ¿no? Entre francesa y peruana. Entonces, trabajaba muchísimo en Nueva York desde chiquita, ganaba muchísimo dinero. Vino a hacer unas fotos al Hotel Villavera, que era los tiempos de Frank Sinatra, Liz Taylor, estaba Acapulco de supermoda. Oye, y aparte, perdón la interrupción, para la gente que no sepa, el Villavera es un hotel que queda en una loma, en una Quedaba, cima. creo que ya lo cerraron, Gus. Sí, pero era
no entraban niños, entonces Sí, no había niños. se dominaba toda la bahía de Santa Precioso, Lucía, no, era un lugar. maravilloso, ¿no? El dueño era con Teddy, canchas de tenis. Teddy Stoffer era el dueño, que fue el que empezó a traer a todas las estrellas de Hollywood a Acapulco, ¿no? Entonces ahí conocí a mi papá, que mi papá pues era el hijo de un magistrado allá, que era mi abuelo, y pues era ahí el juniorcillo del pueblo, ¿no? Y se liga a la modelo, se enamoran, la embaraza, y luego pues se tienen que casar, un poquito a fuerzas porque mi mamá estaba muy chiquita. 19 años. 19 años, exactamente. Y entonces, pues como que no funciona, ¿no? Porque ella pues estaba acostumbrada a Londres, Tokio, Nueva York, modelo, súper movida, desde los 14 años modelaba. Entonces, pues un día yo tenía doble nacionalidad, pasaporte americano y mexicano. A los 18 años renuncié a mi nacionalidad americana porque amo mucho a mi país y nunca me gustó mucho esa cultura. Me gusta ir de visita, pero no como para vivir, ¿no? Ella me saca con mi pasaporte americano, me saca del país. Y mi abuelo, pues en ese entonces era el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, magistrado. Y su cuñado era Rosenzweig, que era el subsecretario de Relaciones Exteriores. Entonces imagínate, le abrieron un procedimiento por sustracción de menor, secuestro. Después de eso me recuperan, me traen a México de una manera muy escandalosa. ¿Tú recuerdas eso? ¿O te No, lo me contó cuentan? la historia mi papá muy clara. Dicen que, pues primero mi madre se fue a Nueva York con mi abuelo y mi abuelo tenía buenas relaciones con mi abuelo de México y le dijo, oye, ¿sabes qué? Estás casada con las leyes mexicanas, sacaste al niño sin permiso, el señor pues es un jurista, te van a abrir un procedimiento, no se van a quedar con los brazos cruzados, ya me hablaron, entonces aquí no te puedes quedar, le dijo. Ah, pues no me puedo quedar, entonces ella se va a Nueva Orleans, que es de donde los Badeaux tienen su origen, son franceses llegados a Nueva O sea, Orleans. la familia de tu mamá. Sí, y de ahí luego ya se van a Nueva York. Hay varios Badeaux en Nueva Orleans. Entonces, pues ya de ahí se va ella a esconder allá, su padre no la quiere ayudar en nada, ella consigue un trabajo en el que salía unas horas y me dejaba con una niña de 15 años en un departamentito, le empiezan a hacer un trabajo de inteligencia, no de la mano de la autoridad, sino mi abuelo por su lado, empieza a hacerle un trabajo de inteligencia, ven entradas, salidas, todo el rollo, y le dice a mi papá, tú personalmente vas por él y te vas con este hombre de confianza mío. Entonces se van los dos con un... ¿Tu papá? Mi papá con un guardaespaldas de mi abuelo, se van para allá, esperan a que salga, ya tenían estudiado todo, tocan la puerta que era el gas, abre la niña, agarran a la niña de 15 y 16 años de Centroamérica que me cuidaba, la amordaza, el otro tipo, la amordaza, la meten al closet, dice mi papá que yo lo vi, que me iluminé así, y me agarran, me suben y me sacan, me vuelan a un lugar y luego cambian de avión y me vuelan a otro lugar. Cuando llega mi mamá, se da cuenta de lo que pasó, pues inmediatamente le llama a la autoridad de allá, entra el FBI de que estaban secuestrando un American citizen, Un ciudadano americano. exactamente, un niñito, se arma todo un rollo, logran hablar al avión, al segundo avión, cuando el avión viene volando, y le dicen al piloto, dices, the FBI, regresa al avión, porque traes un niño secuestrado. Secuestraron un niño, y el niño... Palazuelos, ¿qué edad tenías tú? 3 años y medio. Wow. Y el niño, pues te tienes que regresar al avión. Entonces mi papá, ya muy aleccionado por el tigre, mi abuelo, le dice, si pasa esto, tú lo que tienes que decir es que te metes a la cabina del piloto y si ya vienes en territorio mexicano, le dices que ni madres. Y fue lo que mi papá le dice, bueno, le llama el piloto, venga para adelante, señor Palazuelos, si está con el niño, venga para acá. Se acerca a mi papá y dice, ¿qué pasó? Dice, oiga, pues hay un problema. Usted se robó al niño y está la autoridad aquí en el radio. Me dice, ¿y dónde venimos volando? Me dice, no, pues estamos en territorio mexicano, entonces vámonos para México. Y así es como llegué yo. El piloto le dijo, no, pues tiene usted toda razón. Mi papá era abogado ya. Le dice, mire, no se mete en problemas, estamos en territorio mexicano, esto que se arregle con las autoridades mexicanas. Aquí está el pasaporte mexicano del niño, soy el padre del niño, está casado ante las leyes mexicanas, aquí no hay ningún secuestro. Aquí más bien quien sustrajo fue esta persona y ya estamos en territorio mexicano. Y así llego yo a México, tengo la foto. Qué maravilla. Me bajo en brazos de mi papá. Déjame hacer una pequeña pausa comercial. En este primer bloque, Roberto Palazuelos ha mencionado 1, 2, 3, 4 veces al abuelo. Al abuelo lo asesinan. ¿Qué es lo que pasa? Vengo con esta historia. Más bien, Roberto Palazuelos viene con esta historia después de la pausa. Venimos. Así es.
Estaba yo seguro que usted no lo había cambiado. Roberto Palazuelos, el minuto que cambió mi destino. ¿Asesinan a tu abuelo, Roberto Palazuelos? Sí, unos años más tarde, después de que él me recupera. Fíjate, para esto me recupera, se molesta mucho con mi papá, que mi papá permitió que me sacaran del país y me lleva a vivir con él, a su cuarto. ¿Dormías en la Sí, habitación de tu abuelito? ahí tenía mi cama yo con mi abuela y mi abuelo. Ahí dormía yo con él y ya me cuidaba de todo, no me soltaba, su gente no me soltaba porque pues, yo era la adoración de mi abuelo porque me llamo igual que él. Sí, lo matan años después. Pues tú sabes que Guerrero siempre ha sido un estado pues Muy caliente. fuerte. Los tiempos de Lucio Cabañas, de todas estas gentes, y lo matan en ese tiempo. Lo matan, ¿Qué edad tendrías tú, Roberto? yo tenía 4 años cuando lo asesinan. Oye, para un niño de 4 años haber sido secuestrado por la mamá, luego secuestrado por el papá, luego peleado en el aire entre las autoridades mexicoamericanas, la intervención del FBI y luego el abuelo asesinado. A los 4 años son demasiados sucesos, ¿no, Roberto? Sí, pero eran sucesos pues de los que yo no estaba consciente, ¿no? Pues yo era un niño, yo empiezo a tener memoria desde los 4 años, pero fíjate que curiosamente mi memoria mucho empieza cuando, a mí no se me olvida cuando nos llegaron a decir que el abuelito se había ido al cielo. Estábamos todos los primos y a mí no se me olvida, ¿eh? No se me olvida porque me separé yo de todos y me fui caminando hacia allí, hacia la alberca y me quedé muy pensativo y no se me olvida ese momento, ¿eh? Oye, ¿y se supo quién había asesinado a tu abuelo? Sí, lo detuvieron, un militar, y nunca se supo si había algo detrás, si lo hicieron ver como un pleito o si había alguna situación. Tú sabes, cuando tú estás en el Poder Judicial, pues hay sentencias en las que favoreces a muchas personas y hay sentencias en las que perjudicas a muchas personas, ¿no? Roberto Palazuelos, tu infancia en Acapulco, por lo menos la juventud en México y en Acapulco, pues te vio rodeados de la clase elite del país, los juniors del país y los hijos de políticos del país. ¿Así fue tu niñez también? Pues sí, tuve cuates desde muy chiquitos, muy poderosos. Tuve la suerte de eso. Y luego, más tarde, por ahí de los 19, 20 años, estudiando en Londres, me hago muy cuate de los hijos de un presidente. Y ahí empezó un poco el rollo con los pinos y demás, ¿no? Pero ¿Los hijos de Salinas de Gortari? no, ¿O no, de Miguel de mucho la antes. Madrid? Empezó con Miguel de la Madrid, sí. En 80 y algo. ¿De quién eras amigo? Porque tenía varios, ¿no? Tenía Federico. Bueno, de la generación mía eran dos nada más, que eran Federico, que es un año mayor que yo, o 2 años mayor que yo, y Gerardo, que es 2 años menor que yo. Yo me llevaba más con Gerardo. Gerardo era un tipo muy especial, era un cuate muy humilde, muy sencillo, que utilizó mucho el poder para hacer muchos amigos. ¿Y tú hasta qué año estudias, Roberto Palazuelos? O sea, ¿en dónde estudias y hasta qué año estudias? Bueno, yo fui un pésimo estudiante de chavo, ni siquiera alcancé a terminar la prepa. Cuando ya estoy más grande, ¿Te decido... corrían de las escuelas? ¿O nomás sí, era muy reprobabas? peleonero, y me iba de pinta, y era muy noviero, era una cosa terrible. Pero me la pasaba muy bien. Eso Pues ya sí has te lo cambiado, digo. ya eres otra Sí, cosa. no, ya, ahorita a eso voy, ¿no? Entonces, nunca terminé la prepa. Cuando tuve un problema legal hace poco de una expropiación de uno de mis lugares, decidí estudiar Derecho, pero me faltaba un año de prepa para poder hacerlo. Entonces conseguí una escuela abierta en León, Guanajuato, en donde terminé la prepa abierta y me dieron ya mi certificado. Me faltaban nada más unas O sea, materias. pero el León, ¿que ibas al León? Era ¿o qué? abierta, Ah, ok. abierta, un sistema abierto. Ok. Nada más eran unas cuantas materias que tenía que revalidar yo para que me dieran mi certificado. Ujú. Y una vez sí he litigado muchas cosas, llevo una que otra cosa y no soy un abogado que sepa nada más de una determinada área, ¿no? Le manejo al amparo, a lo constitucional, laboral, mercantil, penal, civil, todo eso lo manejo. ¿Por qué has tenido problemas, por ejemplo, legales? Estabas hablando de la propiedad de uno de tus terrenos, me supongo ahí en Tulum, Con el que empecé el diamante. el diamante. ¿Qué Sí. problema hubo ahí? Pues lo que pasa es que cuando yo llegué a comprar el diamante, pues como cualquier operación de compraventa, nosotros checamos el registro público de la propiedad, checamos las escrituras, estaba todo bien,
y hicimos una compraventa. Pero después de casi 10 años de estar operando el diamante, se me acercó la recién creada Comisión Nacional de Áreas Protegidas, que se crea en el 2006, que fue me parece ser que fue una iniciativa del doctor Cedillo, pero que la lleva a cabo el presidente Fox. Se crea y llegan a decirme que mi predio estaba dentro del parque y que había sido expropiado. Todavía andas ya muy abogado, muy licenciado en Derecho. Déjame hacer una pequeña pausa comercial. Está Roberto Palazuelos. ¿Reaparece tu mamá cuando tienes tú 19 años de edad? ¿Qué es lo que pasa todos estos años? ¿Qué se preguntaba el niño, el jovencito Roberto Palazuelos por su mamá? ¿Y qué le decían en su casa? ¿Dónde está la mamá? Luego aparecieron historias que a mí me consta, a mí, que a Palazuelos lo hicieron llorar. Con esto venimos. Así es. Roberto Palazuelos, cuando tú eras niño, ¿qué te decían? ¿Dónde estaba tu mamá? ¿Por qué no estaba contigo? ¿Te explicaron alguna vez? ¿Preguntaste alguna vez tú? Mira, antes quiero empezar por decirte que yo creo que no hay nada más doloroso para un niño o una niña también que crecer sin tu madre. Es algo muy duro, ¿no? ¿Y así creciste tú? Yo crecí sin mi madre, pero mis tías fueron como mis mamás y muy particularmente Susana fue mi madrina de bautizo y fue la que más me acogió. Palazuelos. Susana Palazuelos, Acabo de estar en su restaurante cenando. Pues era muy duro porque a pesar del amor que me daban mis tías, pues yo sentía, pues oye, son mis tías y mi mamá ¿dónde está? Entonces sí fue muy doloroso. Y luego eso me convirtió en un adolescente pues violento, agresivo, ¿no? Y sobre todo la mayoría de las peleas en las escuelas eran porque me mentaban la madre. Entonces ya cuando me mentaban la madre ya me ponía yo como loco. Pero ¿estás de acuerdo, Palazuelos, que aquí en México, querido Beto, mentar la madre pues es como un buen Es como tomar un vaso de agua. Sí, o sea, aquí nos mentamos la madre de todo, ¿no? Así es. Pero tú no lo soportabas. Sí, no lo soportaba. Y fue muy duro. Y luego yo, cuando me hice mayor de edad, localicé a mi mamá y la fui a ver a Nueva York. Cuando la vi en Nueva York... ¿Cómo fue ese encuentro? Pues es increíble el encuentro. Estaba yo en Acapulco y al ser mayor de edad yo, que ya podía yo sacar mi propio pasaporte, le marco a la operadora de Nueva York al teléfono y le cuento mi historia. Esta historia. La conmuevo, le cuento todo y me dice, le digo, por favor, encuéntrala y dame su teléfono. Tú tienes el directorio de todo el mundo o comunícame con ella. Me dice, déjame ver qué puedo hacer. Me dice, aguántame tantito en la línea. De repente regresa a la línea y me dice, Roberto, ya encontré a tu mamá. Ya tengo su teléfono, ya tengo su dirección, ya tengo todo, pero hay un pequeño problema. ¿Cuál es el problema? Y me dice, I can't give you the phone because it's a private phone. Entonces no me lo podía dar. Y le digo, por favor, y el rollo casi me pongo a llorar. Por favor, que si no, ¿cómo le voy a hacer? Y me dice, bueno, no te lo puedo dar. Las leyes aquí son muy estrictas. No te lo puedo dar, pero sí te puedo hacer un favor. Le digo, ¿cuál? Me dice, le voy a llamar y le voy a contar lo que acaba de pasar y le voy a dar tu teléfono. Entonces le llama, le cuenta, le da mi teléfono y a la hora suena el teléfono y era ella. Y yo no sabía, yo no me atrevía a decirle mamá, no podía. ¿Le decías María? Tampoco María, no le pude decir de ninguna manera, ni señora, ni María, ni mamá. O sea, siempre dice, hola. Y de ahí vino el rollo y de ahí ya nos quedamos de ver y ya la fui a conocer. ¿A Nueva York? A Nueva York, así es. ¿Llegas al JFK, al aeropuerto? No, llegué yo a Nueva York porque mi papá tenía, la que es su actual esposa, estaba estudiando su maestría de periodismo en Colombia, Ajá. Columbia University, que es ahí donde hacen sus maestrías de periodismo, y me quedé en el departamento de ella, y ella estaba muy cerca del departamento de mi madre, ¿En Manhattan? Y nos quedamos en Manhattan, y nos quedamos de ver ahí en un parque, y llegamos al parque, y ahí llegó ella, y ahí nos topamos por primera vez. ¿Cómo fue ese encuentro? Pues fue muy frío. Ella, pues de repente, del bebito que había dejado, de repente ve a pues, adolescente, ya alto y demás, ¿me entiendes? Y yo de repente veo a esta señora que yo la veía en fotos de modelo guapísima, ya la vi un poco mayor, pero todavía con rasgos muy bonitos. Y y fue como pues muy duro para los dos, ¿no?
muy duro para los ¿De dos. qué hablaste, Roberto Palazuelos? Pues de todo, del pasado, cómo había sido, cómo fue aquella vez que me trajeron de regreso a México, por qué no me fue a buscar. ¿Le reclamaste? Sí, que por qué no me había ido a buscar y me dijo, pues lo que pasa es que tu abuelo me amenazó. Me dijo que si yo ponía un pie en territorio mexicano, me iba a ir presa varios años. Y tenía ya consignada una averiguación y una orden de aprehensión. ¿Sabes que mi abuelo, mi abuelo divorció a mis papás, pues así en un isofacto? Pues sí, pues Eran los tiempos en que mandó a traer al juez, le dijo pam pam, así, así y asá. Y te has divorciado, mijo. Y después se acabó la relación con tu mamá. Después de eso, fue como que muy shocking para mí conocer a mi mamá. Y empecé una etapa medio difícil, de reventón, de vicios. De drogas. De drogas, que empezó muy poquito, pero fue creciendo, creciendo, creciendo hasta que al rato se volvió un problema. Y ¿Qué drogas? pues empecé fumando y de Marihuana. repente así metiéndote perico en aquel Cocaína. entonces, sí. Ahorita tengo yo 20 y tantos años que no, nada, o sea, estoy súper limpio. Sí tomo alcohol, pero súper limpio. Pero ahí empezó una etapa muy dura que me confundió más. Entonces yo decidí no verla. Y cuando pasaron varios años, yo me casé, tuve a mi hijo, y como que el hijo me movió mucho el rollo y pensé mucho en mi madre. Y dije, bueno, si yo no tuve la relación con mi madre, pues que la tenga Roberto Jr. con ella y que se lo gane, ¿no? Entonces la recontacté, ahora ya viviendo en Miami, la recontacté a través de una media hermana que ¿Tú tenía. viviendo en Miami? No, ella Oye, viviendo en Miami y ok. yo también con casa en Miami. Entonces la recontacté, nos empezamos a ver, empezó a darse una relación, empezó a ver al niño, pero de repente pasó algo que me dolió muchísimo, que fue como lacerante para mí, fue lo que terminó otra vez con mi relación, que pues mi madre me vendió. O sea, le agarró dinero de esta revista que tanto daño le ha hecho a la sociedad mexicana y a la familia artística y periodística y política de este país. Y le dieron dinero y salió contando toda esta historia, pero ya sabes que ellos le dicen, pero métele más y métele acá. Y ya hablando mal de mi tía Susana, hablando mal de mi abuelo, Oye, a ver, hablando mal pero de mi tu padre. tía Susana lo único que hizo, digo, perdón, yo lo veo así, es sustituir de alguna manera Pues, la ausencia de tu mamá, ¿no? sí, lo sé, pero habló mal de ella. Y ahí sí ya no me gustó. Y no la has vuelto a ver. No la he vuelto a ver ni me interesa volverla a ver. No la vas a volver a ver. No la voy a volver a ver. Además, cuando le dije, ahí está el niño, pues lo vio una vez, 2 veces y le valió. Yo le dije, las relaciones con los niños se logran desde niños y de ahí vienen los amores para toda la vida. Si no les das el amor de niños, pues luego no, te va a pasar como conmigo. Al ratito no vas a ver ni quién es su abuela ni nada, gánatelo. No le importó. Entonces, bueno, mira, yo le mando todo mi amor a María Badó. Le doy gracias a Dios por haberme dado a María como madre porque nací así. Gracias a Dios por las circunstancias del destino que han forjado mi carácter. Pero sin embargo, creo que tengo todo el derecho de no quererla ver ya. ¿Está Porque muerta para el día ti, de Roberto? mañana, pues no está muerta porque está viva, pero no la quiero ver, ¿no? El día de mañana. Pero la gente muere cuando uno quiere que muera para uno, Pues sí, ¿no? así es. Hay veces que amigos mueren para uno por cosas así o algún familiar, ¿no? En este caso, pues sí, así es, amigos. Hago una pausa. El corrido de Roberto Palazuelos dice que eres un buen gallito. Y que Es lo un has buen corrido de demostrado- Mario Quintero de los Que Tucanes lo has de demostrado a Tijuana. balazos. ¿Has usado armas? ¿Le has disparado a alguien? Ven y González Roberto Palazuelos. Qué bárbaro. Roberto Palazuelos, ¿de dónde sale el diamante negro? El apodo del diamante negro. El apodo del Diamante Negro sale de la casa de Big Brother en el año 2003. Ajá. Porque Omar Chaparro estaba con su guitarrita y era mi compañero de cama. Y tocaba y yo tenía una postal que decía Diamante K, mi hotel en Tulum. Y decía, ¿y por qué Diamante K? Y decía, pues porque le puse diamante, porque yo soy de la región de Diamante de Guerrero, de Acapulco. Ah, ¿y por qué está tan negro usted? Me decía, ya sabes, como bromero. Y entonces estaba haciendo un corrido y decía, y de repente,
diamanteca, diamante negro. Y empezó así el rollo y ya me puso el diamante negro. Entonces de ahí se quedó, es por él. Diamante y Él es el después padrino del diamante negro. los Omar Chaparro. Tucanes de Tijuana. Cuando estábamos en la casa, pues el diamante negro se hace muy, muy popular. Ajá. Y los Tucanes de Tijuana se ponen a investigar mi vida y me hacen un corrido. ¿Y es cierto que era gente del Negro Durazo? Lo que pasa es que la relación con el negro, claro que se dio, y en una etapa muy bonita de mi vida. Yo era muy amigo de Rudy de Anda, de Rudy Chico y pues de Rudy Papá, Andrés García, Mariagna Prats estaba casada con Rudy en aquel entonces, tenían un rancho precioso en el Ajusco estaba súper virgen, y íbamos casi todos los sábados y domingos allá y jugábamos allá andaba Luis Miguel, Alex Basteri, Héctor Suárez Gómez, Rudy de Anda Chico, varios amiguitos andábamos ahí con los rifles de Diabolos y el rollo, ¿no? Y de ahí vino todo el rollo. Entonces el Durazo estaba construyendo su casa en el Ajusco. Y de ahí siempre se iba. El Negro Durazo, que era jefe de la policía. Sí, llegaba en helicóptero y bajaba en el rancho de Rudy. Era compadre de Andrés García. Ajá. Y ahí llegaba, se bajaba con su borreguera, que me daba mucha risa porque le llegaba a la rodilla. Y se bajaba y era muy niñero, el negro. Yo todavía le tuve tanto cariño al negro que todavía lo fui a ver al reclusorio cuando estaba en la sección médica, allá en el sur. Y estaba Muchachitas al aire y él veía siempre y me decían, velo a ver. Y me alcancé a despedir de él. Entonces el negro, pues ahí nos regalaba que 50 pesos y el rollo. Y de repente tirábamos mucho ahí. Tirábamos con las armas de Andrés, de Rudy, del negro, y ahí empezó todo el amor a las armas, y desde chiquito mi primer apodo fue el gángster, porque ¿Porque andabas armado o qué? no, porque una vez me subí en el rancho de Rudy con un 22, un rifle de calibre 22, sí, y le metí un balazo en la cabeza a un borrego, que luego se lo iban a comer. Pero pues, estaba yo muy así, ¿no? Entonces de ahí me pusieron el gángster y francotirador y el rollo. Entonces de ahí vino todo el rollo de la relación con el negro, que fue una relación que sí, unos 2 años así lo veíamos y el rollo, y de ahí vino, ¿no? Era compadre de Andrés. Pero en realidad, generacionalmente hablando, no había posibilidad de que fueras amigo del Negro Durazo, ni gente de él tampoco. No, para nada, eso ya, pero sí lo conocí, lo traté y el que sí fue gente del negro fue Andrés. Saludos a mi querido García hasta el bello puerto de Acapulco. Así es. ¿Y anduviste armado alguna vez o no? Pues eso nunca se dice, amigos. O sea, puede ser sorpresa, que a lo mejor sí. El factor sorpresa siempre es el más determinante. Puede ser que a lo mejor sí y que a lo mejor no. Sí, a veces ando armado, a veces sí, a veces no. Todas mis armas están registradas, así que no tengo ningún problema, y siempre que traigo un arma traigo la que puedes portar, ¿no? Roberto Palazuelos, ¿por qué decides ser actor? Pues la vida te podía llevar por el lado de la abogacía, sí, ¿no? Claro, o sea, claro. Como que, ¿qué haces actuando? Pues lo que pasa es que nos cambiamos una privadita ahí cuando mi padre se divorcia en San Jerónimo. ¿De tu mamá? No, mi padre se divorcia, sí, de mi mamá, pero luego regresa a Acapulco y luego de ahí se va a vivir a México y se vuelve a casar, perdón, no cuando se divorcia, cuando mi padre se vuelve a casar, nos cambiamos a la privadita. Ajá. Y ahí se casa con Sheila, sí, con su siguiente esposa. Y por azares del destino, no, luego se volvió a divorciar y otra vez. Bueno, terrible. Bueno. Entonces, pero yo quién soy para hablar, perdón. No, mi papá está grueso. Discúlpame, por favor, un saludo. Está grueso, licenciado, 3 esposas. Ajá. Bueno, entonces, de ahí nos cambiamos una privadita y fíjate lo que son los azares del destino. Hasta abajo en la casa 11 vivía Héctor Suárez, don Héctor Suárez, el mejor cómico de México. Héctor Suárez Gómez, Julie Suárez Gómez, Pepita Gómez, que tenía un programa de televisión. Luego también estaba ahí Alejandro Suárez por ahí. Andrés García en la otra casa con sus hijos. Y de repente por Andrés llega un amigo de Andrés a rentar una casa en esa privada. ¿Y quién crees que era? No sé. Luis Rey. Ok. Luis Rey con Marcela. Luis Rey y con su mujer Marcela, con su hijo Luis Miguel, Alex y un chiquitín ahí. Así es. Sergio. Ajá. Así es. ¿Y qué edad tendrías tú, Roberto? Yo tendría como 12 años, 13.
Y Luis Miguel habrá tenido como 11. 8 años. No, Luis Miguel es 4 años. 3 menor que años, tú, 3 menor años que yo, menor sí. que tú, ok. Cumplió Sí, es cierto, 47, 3 ¿no? años, sí, es verdad, 3 Sí, años. pues sí, como más o menos ahí entre 10, 11 años, más o menos. ¿Y se hacen amigos Miki y tú? Pues éramos un grupo de amigos. Miki era como más, le gustaba leer, era como más, se alejaba un poco, de repente se pegaba. Teníamos un grupito ahí que se llamaba el Club Vampiro y había un terreno baldío enfrente con una casa abandonada y nos metíamos ahí, pasaban los camiones y les aventábamos huevazos y andábamos con resorteras y había un cerro enfrente donde nos íbamos de excursión y de repente se pegaba ahí Miki con nosotros y éramos un grupito como de 10 niños. Oye, ¿y en qué momento aparece el gallo, Cristian Castro? Porque Mucho yo tiempo me acuerdo después, porque que Cristian él es mucho dice- más chico que que él me todos. dice, el gallo, si el gallo tiene 10 años menos que yo, debe tener como 8 años menos que tú. Pero que la palomilla la comandaba Palazuelos. Sí, el gallito ya viene más adelante, unos pocos años después de eso, y estaba muy chiquito. Y cuando ya lo empezamos a jalar más es cuando se empieza a volver muy famoso Cristian, que inclusive con su primer disco de No Podrás, pues le pega por primera vez un artista, se le pone al nivel a Luis Miguel, ¿no? Claro. Que estaba grueso Yo eso, creo que ¿no? de voz, a mí me gusta mucho la voz de Cristian, ¿eh? Pues ambos son unos Sí, artistazos, son unos la fenómenos, verdad. son unos fenómenos. Y ambos se admiran mucho, ellos dos se admiran mucho, ¿eh? Así es. Oye, entonces, ¿por ellos decides o entras al medio No, artístico? porque de repente quien primero me influencia en esto fue Héctor Suárez, porque Héctor Suárez estaba haciendo la obra de teatro Vaselina. Entonces yo lo acompañaba al teatro. Y en el teatro, pues sus compañeritos eran Sasha Sokol, Paulina Rubio, Ben Ibarra, creo que hasta el Alex Ibarra estaba ahí chiquitín, todos eran unos increíbles niños actores y cantantes, y Vaselina de Julissa, la original, pues era el fenómeno Claro, de por fenómenos. supuesto. Entonces yo de repente me empecé a llevar con todos estos niños artistas y me empezó a gustar el medio y empecé así como que a querer, pero mi papá era muy estricto en el sentido que me decía, oye, no, o sea, tú no vas a ir para allá, ellos vienen de familia artística, Luis Miguel es hijo de un cantante, Paulina es hija de una actriz muy famosa, todos eran de un mundo al que yo Claro. no pertenecía. Me decía, tú vas a ser abogado, vas a ser empresario, tú métete a tus cosas. Pero de repente yo logré entrar al ITAM a estudiar Derecho chiquito y el primer mes yo no lo soportaba, yo no quería. Entonces tenía unos amigos que estaban en Inglaterra y ahí estaba el burro Van Rankin en Inglaterra y se habían ido ahí medio a trabajar y a viajar y algunos a estudiar y vivían en un departamento y pues que me escapo y le digo a mi papá, ¿sabes qué? Me voy de la casa. Y me fui para allá y llego a Inglaterra a dormir en un departamento en el piso y ahí empiezo a estudiar actuación en una escuelita por allá. Empiezas a estudiar actuación. Así es. Y el burro Van Ranking, como que, ¿qué hacía allá? El burro pues andaba ahí echando relajo, se había ido un año a Europa. Así es, trabajaba ahí 2, 3 cosas y echábamos relajo. La pasábamos increíble, ¿eh? Oye, y cuando entras, pues no todo fue miel sobre hojuelas, ¿verdad, Beto? No, fue en muy alguna difícil. ocasión, hasta de una telenovela te corrieron, ¿verdad? Claro. ¿De cuál fue? Mi gran amigo Emilio La Rosa me dio la lección más grande de mi vida y me corrieron de la telenovela de Dos Mujeres, un Camino. Pero yo estaba en el candelero impresionante en ese momento. Acababa de venir del éxito de Muchachitas, que había reventado todos los ratings Sí, claro. de la historia y había cambiado la manera de hacer televisión. Un fenómeno de Emilio La Rosa. Traíamos 42 puntos de rating. Ahorita una novela agarra 27. No hay nadie. Y entonces después vino Dos Mujeres, un Camino No hay nadie con, que llegue ni a con la Poncharello, tercera parte. con Poncharello, ya sabes, el de los, Sí, sí. ¿cómo se llamaba el programa ese de los? de patrulla motorizada. Ándale, Chips. pues, se lo trajeron con Vivi Gaitán. Vivi Gaitán era Una belleza, híjole, está no, guapísima. la veías, te deslumbrabas así de la belleza de Vivi, era una cosa, estaba en su gran momento. Y salía Vivi de mi novia y yo era ahí el discordia, se enamoraba del trailero, ¿no? Y Erika la Estrada. tesorito. Y entonces estábamos haciendo una escena, pero yo ya traía vicios ahí en ese entonces, ¿no? Y me fui a comprar esa porquería y me agarró el tráfico de regreso porque era el concierto de Michael Jackson. En ¿Te el acuerdas? Azteca. La primera vez que vino Michael Jackson. Claro. ¿Te acuerdas cómo se puso el Claro, periférico una ese día? locura. Entonces me agarró y estábamos filmando en la subida de la Jusco. Llegué tardísimo y cuando llegué
Emilio me dijo, es una falta de profesionalismo terrible, aunque soy tu amigo, discúlpame, pero te vas de la novela. Y ahí empieza la carrera de Sergio Sendel. Sergio Sendel todavía como que no despuntaba y con ese papel fue el papel en que Sergio empezó a hacer una carrera increíble. ¿Y qué le dijiste a Emilio La Rosa, quien le manda un saludo? No, pues le lloré y el rollo, pero mira, gracias a Dios de eso, al pasarme eso, pues de ahí salí, me puse a escribir una película, conseguí el dinero, produje una película que fue Sálvame, una luz en la oscuridad, me rehabilité, fue un golpe ¿Cómo te muy fuerte. rehabilitaste? Pues me ayudaron las gentes de Oceánica, aunque nunca me interné, me ayudaron mucho con pláticas y demás, y me ayudaba yo mucho corriendo y haciendo ejercicio. Pero fueron como 4 o 5 recaídas, ¿eh? Me curaba unos meses, volví a recaer, hasta que un día dije ya, porque ya empezaba el asunto muy feo, porque ya esa porquería me daba taquicardias. Entonces ya era una cuestión de que pues en cualquier momento no la iba yo a contar, ¿no? Te podía dar Me podía haber dado un infarto. un infarto o algo así, ¿no? Gracias a Dios, no para los otros. Gracias a Dios no, hermano. Hago una pequeña pausa comercial. Regreso con una historia de amor muy bonita mientras duró. Y aparte, pues, lo más hermoso de la vida de Beto es Roberto Palazuelos. ¿Cuarto? Quinto. Está padrísimo. Pues la tiene difícil Robertito. Va a traer un estrés ahí con el Roberto Palazuelos sexto, donde le salga vieja, pues ya se pierde el rollo, pero le ponemos Roberto. No lo estés molestando. Hago una pequeña pausa comercial. Regreso con el matrimonio de Palazuelos. Que me hizo favor de invitarme. En una casa en Las Brisas. Maravillosa. Y luego un divorcio escandaloso. Venimos. Así es. Estamos en la recta final de esta conversación con el diamante negro Roberto Palazuelos. Oye, Beto, una casa en Acapulco, una iglesia donde está la cruz de los Trullet, es ahí donde ahí te casé, casas sí. Y donde Pablo Montero canta el Ave María. Y Cristian cantó la otra. Y Cristian cantó la otra, sí. Sí. Oye, y te casas con una chica de Monterrey. Sí, muy linda. Sí, me enamoré de ella desde la primera vez que la vi. 5 años de novio, 13 de casados. 18 años con ella. 18 años con ella. Y este amor, ¿cómo se llama tu señora? Yadira Garza. Yadira. Trae a lo más grande de tu vida, que es tu chamaco. Sí. Robertito. Mi adoración. Así es. ¿A los cuántos años de casados nace el bebé? Luego, al año. Al año, nos casamos en el 2003, Roberto sale en el 2004. Okay. En el 1 de diciembre del 2004 nace Roberto. Luego la embaracé, creo que a los 2 meses. ¿Y se van a Cancún a vivir? Sí, a Cancún a vivir. Ahí hicimos nuestra vida. ¿Cuál es el motivo de Cancún? ¿Tienes tú de México, ella de Monterrey? Yo ya estaba con mis hoteles y con mis cosas por allá. Tienes 3 hoteles en la zona de Tulum, sí, ¿verdad? Sí, así es. Yo ya estaba ahí, en aquel entonces tenía solamente uno, y ahí empezó el rollo. Vivimos increíble, Cancún se vive increíble, es una ciudad maravillosa, que tiene muy buenas escuelas, tiene muy buenos malls, tiene una vida muy sana. Ahí te jalan 2 cosas, o te jala el relajo o te jala el deporte. Y pues nosotros empezamos a agarrar una vida de mucho deporte y muy bien. Bueno, aparte centros comerciales padrísimos. Sí, increíble está la ciudad. Restaurantes sensacionales, las mejores playas del país. Las mejores, y tienes varios destinos en uno. Ajá. Tienes playa, Cozumel, Isla Mujeres, Tulum, todo ahí, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Se habló de muchas cosas. Pues se habló de infidelidad tuya, Palazuelos. No fue eso. Ya que estábamos separados, también salió ahí el rollo en una revista que yo había salido con una rusa, pero ya estábamos separados. Ella ya estaba saliendo con su actual novio, ya estábamos separados. No fue una infidelidad. Lo que pasa es que de repente entramos en una mecánica de mucha discusión y discutíamos mucho. Y a mí me gusta mucho la armonía, a mí no me gusta discutir. Y como que nunca logramos parar eso y fue en ascendencia, hasta que yo dije, oye, ¿sabes qué? Esto ya se está poniendo feo. De repente nos veía pelear muy feo el niño. Yo dije, yo creo que ya es momento de pararle porque esto no está yendo a ningún lado. Le tratamos de echar ganas, tratamos de cambiar muchas cosas, pero pues no se pudo. Ahora, finalmente hay 2 tipos de separaciones. La separación madura e inteligente, dolorosa finalmente creo que son todas, ¿no? Claro. Es una, y otra donde hay sombrerazos y medios de comunicación
incluidos. La tuvo un poquito en medios de comunicación, pero pocos sombrerazos. Yo nunca lo voy a hablar a ella mal de ti, Fíjate y a ti que no, nunca de ella. no hubo sombrerazos. No. Ahí hubo mentiras de una sola revista, que ya sabes que a esos les encanta inventar, pero nunca hubo sombrerazos, al contrario. Y el divorcio, mi papá fue abogado de los dos, de ambos fue abogado. O sea, nos llevó, llegamos a un acuerdo perfecto, celebramos un convenio de lo que ella quería. A pesar de que estábamos casados por separación de bienes, pues yo la dejé muy bien a ella. Le Y compré, finalmente es la mamá de tu hijo. claro, y mi amiga, no nada más la mamá de mi hijo, es ella y yo somos amigos, amigos de corazón. Además de que las dos familias pues se agarraron cariño, sus papás de ella, el lado de mi tía Susana, mi papá. O sea, mi familia era la que más la defendía. Me decía, oye, te tienes que portar muy bien. Y yo le decía a mi papá, a mi tía, ni me lo digan. O sea, la voy a dejar súper bien, a mí me está yendo muy bien y yo no voy a salar mi abundancia portándome mal con ella, Con ¿no? pichicaterías. Claro, yo no entiendo cómo hay gente que son poco caballeros y a sus ex las dejan mal, ¿me entiendes? A final de cuentas, pues, el departamento que le regalé va a terminar siendo para mi hijo, es donde mi hijo vive. Y fíjate lo que son las cosas, vivimos en la misma isla, vivimos en una isla en Cancún, y en la misma isla vivimos. Ella vive como a 400 metros de mí, así en una curvita, y yo acá. Casi nunca nos vemos, pero de repente yo subo y tomo café con ella, estamos pendientes del niño. El niño se va en su bici a mi casa, en su patineta, va, viene. Entonces al niño no hubo una afección con el niño jamás. Nos ve que nos llevamos muy bien. A Yadira le di yo todo. El divorcio fue isofacto. En 4 meses estábamos divorciados y estuvo muy bien. ¿Eres caballeroso Siempre he sido muy o caballeroso. mentiroso? Porque Siempre creo he que sido uno de muy los problemas caballeroso. Palazuelos también fue que no pudiste tener otro hijo, ¿no? Bueno, sí. Creo o que sea, pase claros, ¿no? Creo que si hubiéramos tenido, no fue tanto el problema, pero creo que eso lo hubiera salvado. Creo que eso nos afectó muchísimo. Y nunca supimos si era yo o si era ella. Yo me checaba los espermas y estaban bien, digo, no estaban así de Superman, pero estaban en el grado bien. Ella estaba bien, entonces, pues yo creo que eso lo manda el patrón Dios, ¿no? Y ya era el Oye, momento de Roberto, ¿y nuestro también lo ciclo. hacían? O sea, porque pueden estar muy Claro, lejos. Si no están no, juntos. claro que sí, claro que sí. Siempre he sido matador, mi gusto. Ay, querido Roberto, y ahora eres un hombre de 50 años, Así es, empresario, actor, Así es, abogado, así es. divorciado. ¿Y te vuelves a casar o no? no creo. Ya no ¿Más creo. hijos? No creo en el matrimonio. No creo ya en el matrimonio porque no me funciona a mí. Sí creo en juntarme a vivir con alguien, vivir como si estuviera casado, pero sin el título ese. Y sí me muero de ganas por tener una niña. Quiero tener a la Es niña una en mis ojos. experiencia maravillosa, te la No recomiendo. quiero Beto. morirme sin tener una niña. Ojalá Dios me dé la oportunidad de tener una niña, Gustavo. Así va a ser. Primero Dios. Así va a ser, Palazuelos, porque yo que te conozco hace tantos años y que me precio ser tu amigo, me felicito Gracias. por ser tu amigo, eres Gracias, un gran hermano. ser humano. Gracias. Y si Gracias, eres de- Beto, por estar aquí. Y si eres de mis amigos, ¿eh? Ah, Y yo te lo agradezco mucho tu amistad de tantos años. Gracias, Roberto Palazuelos, por ser tan claro en este programa. Gracias a ti, hermano, y gracias a todos por dejarme entrar a sus casas. Él es Roberto Palazuelos, yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted su presencia, próximo fin de semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Gracias, Beto. ¡Bravo! Gracias. A mi papá su fábrica quebró, entonces se deprimió muchísimo. Mi mamá tuvo que abrir una galería y empezar a pintar y empezar a decorar para sacarnos adelante. Y nos fue fue duro económicamente. Entonces yo tuve que salirme de la prepa porque no había para pagar. Empecé a pedir becas y empecé a tomar mis clases de canto. Yo quería hacer esto, yo quería dedicarme al teatro, a la actuación, a todo. ¿Y de Me qué te abrazaba. mantenías allá? De todo, Gus. Me convertí en vendedor de souvenirs en el teatro donde se presentaba La Bella y la Bestia, Ok. en Broadway. Ajá. Y de eso me mantenía. Y de repente tenías una novia, ¿se iban a casar? Nos íbamos a casar, le di anillo de compromiso. ¿Estabas enamorado de ella? Muy enamorado. Y ella me dijo, tienes que vivir, tienes que crecer, tienes que madurar, tienes que volar. Y de repente te das cuenta que las mujeres no te gustan, que te gustan los hombres. ¿Es correcto esto? Sí, no es que no me gusten, ¿no? Pero me enamoro de un ser maravilloso que llegó a mi vida. Y esa persona es un hombre. Y
así fue. Y fui al baño a hacer pipí y haz de cuenta que abrí una botella de vino tinto. Así, sangre. Rojo. Rojo. Totalmente rojo al orinar. Rojo. Y me habla el radiólogo y me dice, te tienes que venir para acá porque te encontramos 5 tumores en la vejiga. ¿Pensaste que te morías? Sí, sí pensé que me moría. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9 p.m. Participa en Imagen Televisión.